visitante del espacio. Estaba apenas anocheciendo. Todo parecía sereno y tranquilo. Era sábado y algunos en el vecindario decidieron salir a disfrutar la noche, mientras otros prefirieron la tranquilidad de su hogar o simplemente no tuvieron otra opción, como el joven de esta historia. Se encontraba un chico solo en casa, pues sus padres habían salido. Marcos se llamaba el joven. Él estaba castigado y no podía salir con sus amigos, como lo hacía todos los fines de semana. Esto se debía a que había sacado baja calificación en una materia y sus padres eran muy estrictos. Y eso no tenía discusión, era la regla puesta por sus padres y obedecida cabalmente por el hijo. Así que no tuvo más remedio que disfrutar del sábado en total privacidad, cuando de repente sintió un fuerte grito aterrador. Estaba entretenido jugando videojuegos y ese estremecedor grito lo atemorizó, por lo que salió corriendo para el portal. Quería ver de dónde provenía aquel terrorífico evento que asustó a todo el vecindario. Afuera habían otras personas buscando también el origen de aquellos gritos aterradores. Todos murmuraban sobresaltados, pero el chico, que apenas tenía 16 años, estaba extremadamente sobresaltado. Un temor se apoderó de él, pues se encontraba solo y pensó en llamar a sus padres, pero iba a molestarlos por algo que a lo mejor era pasajero. Y entonces desistió de su idea y comenzó a comentar con los vecinos el raro evento, ya que ese lugar era bastante tranquilo y apenas ocurría nada bueno. Después de un rato y haberse relajado conversando con sus vecinos, Marcos ya se sentía más confiado y todos se decidieron a entrar en sus casas nuevamente. Pues era fin de semana y había maratón de películas, y cuando no se sale a ninguna parte, nada menos que ver televisión en familia. Pero el chico estaba castigado y no tenía más opción, además estaba solo, y sus padres tenían una invitación con unas amistades para salir a comer fuera. Se lo quisieron llevar, pero él se rehusó, pues a esa edad no les gusta salir con sus padres, y prefirió quedarse para jugar videojuegos y ver películas. Ya la noche se hacía cada vez más intensa. Eran casi las 11 y pico. Muchos vecinos se acostaron a dormir, pues ya era noche y acostumbraban a dormir temprano. El vecindario se quedaba cada vez más desolado y Marcos continuó jugando videojuegos. Al rato hizo una pausa para merendar algo, ya que había comido temprano y a esa hora ya tenía hambre, y sus padres todavía no llegaban. Pues para los que salen a divertirse, la noche recién comienza, pero para los que se quedan se vuelve bastante extensa y aburrida. Mientras estaba en la cocina preparando algo, sintió un ruido extraño, como quejidos que provenían de las habitaciones de arriba. ¡Qué raro!, decía él. Deben ser imaginaciones mías. Se asustó un poco, pero no hizo fijación en eso. Seguro que era algún gato husmeando por el tejado, pensó. Terminó de preparar su merienda, una rodaja de pan tostado con mantequilla y un vaso de jugo, y regresó nuevamente a la sala,
puso el plato y el vaso sobre la mesa del centro. Cogió el control de la televisión para ver algún programa mientras iba comiéndose su merienda que había preparado para el efecto. De pronto sintió estruendos en la planta de arriba, como si hubieran tirado un mueble contra el suelo. Algo pesado había caído. Ya sus temores aumentaron y entonces se decidió a llamar a sus padres, pero el celular de su madre timbraba, pero nadie contestaba. Entonces llamó a su padre para ver si tenía mejor suerte y tampoco le contestó. El chico no sabía qué hacer. Qué raro que mis padres no cojan el teléfono. Qué raro que no me contesten, ya que ellos son demasiado sobreprotectores conmigo. ¿Por qué ignorarán mi llamada? Luego se acordó que cuando sus padres salían con sus amistades siempre terminaban en una discoteca. Y en ese ambiente, pues, lógicamente no podrían escuchar el timbre del celular. Esperó un rato para volverlos a llamar. En ese momento sintió un chirrido bastante abrumador. Empezó a temblar. El miedo se apoderó de él. Iba subiendo poco a poco las escaleras y se dio cuenta que su habitación estaba entreabierta. La puerta estaba a medio camino, ni cerrada ni abierta. Él siempre dejaba una lámpara encendida, pero en esta ocasión estaba apagada la lámpara. Además, la puerta siempre la dejaba cerrada, pero alguien la había abierto. A Marcos le invadió un profundo temor y volvió a bajar las escaleras rápidamente. No tuvo el coraje de entrar a su habitación e insistió en llamar a sus padres, pero no le contestaron. Entonces les dejó un mensaje de voz. Mamá y papá, alguien entró en la casa y está en mi habitación. Por favor, vengan pronto. Estoy muy asustado. Entonces llamó al 911. Mientras iba subiendo las escaleras y cuando le contestaron, él no respondió. El chico no podía hablar. Se quedó perplejo con lo que vio. No podía ni moverse. El miedo lo paralizó completamente. Suerte que estaba en línea y ellos, los del 911, hablaban, pero él no lograba pronunciar palabra alguna. Cuando de repente el teléfono se le cayó y rodó por las escaleras, porque algo lo miraba desde su habitación y como las luces estaban apagadas, solo veía dos ojos brillantes que lo miraban fijamente. Marcos entró en pánico y de pronto aquello, lo que fuera que lo estaba mirando, saltó sobre él. No le dieron ganas de gritar. No podía articular sonido alguno. Solo se quedó en shock hasta que empezó a forcejear con aquello que no sabía qué era, y cuando logró quitarse ese bicho extraño de arriba, fue que pudo mirarlo bien. Se quedó perplejo. Era una criatura extraña y chiquita, con orejas puntiagudas, grandes ojos, una boca y nariz pequeñas. Tenía dos patas y brazos cortos. Parecía de otro planeta, pero a la vez
Era una criatura hermosa en su rareza. Al principio le dio miedo, pero se percató que la criatura estaba más asustada que él. Entonces se le acercó, le pasó la mano por la cabeza y se quedó quieta. Esa criatura se le acurrucó dentro de sus pies. Ahí el chico se percató de que no corría ningún peligro con esa criatura. Al contrario, esa extraña criatura estaba más asustada que él y solo buscaba protección. La cargó en brazos y le recostó su cabeza junto a su pecho, como si fuera un bebé humano. La criatura estaba aterrada y solo buscaba dónde esconderse. Por eso había tumbado el mueble del cuarto de Marcos. Y esa caída del mueble había sido la que originó el ruido que había escuchado momentos antes. Entonces solo hacía chillidos como si estuviera diciendo algo. Al poco rato tocaron a la puerta. Era la policía por la llamada que había hecho Marcos. Salió. Explicó que sintió un ruido en su habitación y como los padres no estaban se asustó y los llamó. Pero cuando entró era un gato que salió por la ventana cuando lo vio. Entonces los agentes se fueron confiados. Después de revisar la casa, le dijeron que no le abriera la puerta a nadie porque habían hecho llamadas diciendo de ruidos raros por los alrededores. Los despidió y cerró bien la puerta. A los pocos segundos recogió su teléfono que estaba en el suelo al pie de la escalera y llamó a su padre. Muy preocupado, efectivamente estaban en una discoteca y no podían escuchar las llamadas. Ya venían en camino y estaban muy asustados. El chico les dijo que no se preocuparan, que se había asustado por un gato que entró a la casa. La misma historia que había contado a los policías. Sus padres, al saber que todo estaba bien, se tranquilizaron y le dijeron que en una hora llegaban porque habían salido de la ciudad, pero ya estaban de regreso en camino para llegar a casa. El chico inmediatamente hizo una conexión con la criatura y le hablaba. Le dijo: ahora tengo que buscar un lugar para acomodarte porque mis padres no te pueden ver ya que se asustarían y querrían sacarte de aquí. El bichito raro, como le puso por nombre, parecía entender todo lo que le estaba diciendo. Lo escondió en el closet para que no pudieran verlo. Al poco rato llegaron sus padres y parecía como si no hubiera pasado nada. Todos se acostaron a dormir y Marcos fue a su habitación. Acomodó al bichito raro cerca de su cama hasta que se encontró un lugar mejor para acomodarlo. Al otro día, según los comentarios de los vecinos, que algunas veces habían visto algo raro rondando el vecindario, esa criatura también se metió en casa de la vecina que al verlo se aterrorizó y solo le dio por gritar y no era para menos. Algo así no se ve todos los días. La criatura estaba más asustada que las personas y es cuando se metió para la casa de Marcos a efecto de esconderse. El muchacho ahora no podía decirle a nadie de la existencia de aquel ser. Se lo quitarían y entonces harían experimentos con él. Ya estaba bien aterrado como para ocasionarle más temor a esa criaturita. Así pasaron los días y ya se entendían. El bichito raro hacía dibujos para que el chico lo entendiera. Y en uno de sus dibujos hizo una nave espacial o un platillo volador
y dibujó a dos criaturas como adultas, que eran sus padres, y otras más pequeñas, era su demás familia. Después pintó cómo se iba la nave y él llorando porque lo dejaban ahí. Marcos, al ver esos dibujos, se dio cuenta que era un extraterrestre. No le cabía la menor duda. Y estuvieron aquí y se les olvidó su hijo, pero también hizo otro dibujo que venían de regreso a buscarlo. Pero eso todavía no ha pasado porque el bichito raro ya llevaba un mes con el chico y nada que lo venían a buscar. Desde entonces el joven Marcos convivió con su amigo raro como si fuera una mascota normal. Él lo llevaba a todas partes en su mochila y tenía poderes de telequinesis y telepatía. Y le dijo al chico que cuando lo vengan a buscar, él va a dejar sus poderes de regalo para que nunca se olvida de él. Marcos lo llevó cada día al bosque donde lo dejaron abandonado para que él pudiera mandarles señales de SOS a su familia. Así pasaron los días y los meses, y el extraterrestre permanecía con el chico, pero cada vez le era más difícil esconderlo porque empezó a crecer y ya no le cabía en su mochila. Sus extremidades se le volvieron más grandes y fuertes. Su cara cambió y su cuerpo se le cubrió como con escamas. Estaba transformándose en algo diferente. Ya no era aquel bichito raro y tierno, sino que se convirtió en un monstruo espeluznante. Y sus instintos eran otros. Se había convertido en un animalito o una criaturita que se había transformado en un ser agresivo y con un apetito voraz. Ya los cereales y frutas que Marcos le daba no saciaban su apetito y alimentarlo ya no estaba en sus manos. Pero a pesar de eso, la conexión con el chico se mantenía, pero quizá no por mucho tiempo. Marcos corría peligro. Ya los padres de él sospechaban que algo sucedía en la casa porque sentían ruidos extraños en la habitación del chico. Realmente estaban preocupados porque sentían que su hijo estaba en peligro, que algo le podía suceder. Casi no se comunicaba con ellos y solo permanecía en la habitación y no paraba de comer. Sospechaban que algo andaba mal. Esperaron que Marcos se fuera para la escuela y revisaron cada rincón de su habitación, pero no encontraron nada. Ya Marcos sabía que tenía que sacar a aquella criatura de su habitación y lo trasladó al sótano. Como pocas veces bajaban sus padres, pensó que ese era el mejor lugar. Pero lo que él no sabía era que su amigo del espacio ya no era aquella criatura tierna, sino que era un monstruo carnívoro. Solo que Marcos lo crió desde pequeño y lo veía como su familia. Pero en la noche salía al acecho a cazar como una criatura voraz que era. Empezó comiendo cuanto animal veía, gatos, perros, las mascotas de los vecinos desaparecían y nadie sabía cómo. Después comenzaron a aparecer personas despedazadas. La ciudad empezó a entrar en pánico. Marcos estaba ajeno a todo lo que hacía su amigo extraterrestre, pero algo se imaginaba. Su sospecha inició en su mente. Aunque su amigo era dócil, Marcos sentía una conexión especial con la criatura, ya que cuando la criatura comprendió que Marcos lo había acogido con mucho cariño,
se inició un sentimiento mutuo de cariño. Por eso no le hacía nada. Pero ya sus instintos eran otros, y al final era un depredador adicto a la carne. Marcos corría peligro. ¿Hasta qué momento podría aquella criatura controlar su apetito y no llegar a devorar a Marcos? Alarmados ya los vecinos con esa criatura suelta, la cual no sabían si era una bestia o algún asesino, alguien. Pusieron cámaras para ver quién era el que se robaba sus mascotas y asesinaba a las personas sin imaginarse lo que verían en ese video. Una vez que revisaron los videos de vigilancia, se percataron de aquel horrible monstruo que desaparecía a sus indefensos animales para comérselos. Asesinaba a las personas mutilando sus cuerpos. Los vecinos, al ver eso, llamaron a la policía. La policía, al ver ese horripilante monstruo, pidieron los videos y los llevaron a un centro de casos extraños y vinieron en camionetas armados para cazar a dicha criatura que nadie sabía qué era. Ningún animal terrestre tenía esas características. Marcos, al ver todo ese revuelo, se dio cuenta de que era cuestión de tiempo para que se lo llevaran. Él sentía un profundo cariño por ese alienígena, pero sabía que ya no era la misma criatura tierna que una vez ayudó y protegió. Y sabía que él era el único que conocía al extraterrestre. Entonces solo se escondió en su habitación para no ver cómo se lo llevaban, porque en el fondo sabía que estaba causando daño y él no podía ser cómplice de tan horrible bestia. Ya estaba en su búsqueda hasta que por fin lo encontraron en el sótano de la casa del chico. El alienígena se dejó atrapar, pues sabía que estaba ocasionándole problemas a Marcos. Y al final su familia lo abandonó a propósito. Y él sabía, pero engañó al joven para no preocuparlo. En realidad, el plan de los extraterrestres era dejar a aquella criaturita ahí para que creciera y pudiera acabar con la vida en la Tierra, soltando unas bacterias que contaminarían el planeta. Pero aquel se encariñó con Marcos y sintió amor por él. Marcos lo defendió por verlo indefenso, pero la criatura, al crecer, finalmente no pudo ocultar sus instintos de depredador, pues al crecer sufrió una transformación que era más fuerte que su cariño por el chico. Mientras el joven Marcos miraba por la ventana cómo se lo llevaban de una forma hostil, su corazón se entristeció, porque a pesar que su amigo había cambiado, lo que vivieron juntos, el cariño que habían sentido el uno por el otro, nunca lo olvidaría.
Al extraterrestre lo trasladaron a una institución de investigaciones secretas y nunca más supo de aquel visitante del espacio. Marcos no supo más de aquel ser al que habían dejado los extraterrestres con ideas destructivas, pero al final el amor lo había transformado. Y no cumplió con su misión, pero algo dentro de él al final ocasionó daños, pues su naturaleza era asesina. Días después, el chico descubrió que tenía padres muy inquisidores. Le preguntaban, le decían, lo regañaban. Ya no lo querían como antes, ya no lo trataban con igual cariño y confianza. También descubrió que había adquirido poderes de telequinesis y telepatía. Y se acordó lo que le dijo el pequeño alienígena cuando lo encontró. Le había dicho que cuando se fuera le iba a dejar de regalo aquellos poderes, y cumplió con su promesa. Marcos todavía pensaba que pudo ocurrirle lo peor a aquella criatura. Pensó que aquel extraterrestre era una especie de asesino destinada para destruir al mundo. Y él, con su noble corazón, bloqueó el daño que podría haber ocasionado en la tierra aquella criatura. Entonces, Marcos comprendió que aquella criatura había sido vencida por el amor, por el cariño, por los buenos tratos, y dedujo que debido a la reciprocidad que mostró aquel ser con él, había convertido en salvador del planeta a Marcos. Él era un héroe sin saberlo. Había conquistado el cariño de aquella criatura que había cambiado su misión de destruir al mundo, al planeta Tierra, al haber conocido un sentimiento desconocido para los de su especie, de su raza o de su condición. Había descubierto el amor y por amor se había ido de este mundo. Y también por amor había cumplido la promesa hecha a Marcos. Ahora Marcos tenía poderes telequinéticos y sabía que donde estuviera su amigo se querían el uno al otro, que tal vez su amigo tendría alguna intervención para que jamás volvieran a tener esos planes con el mundo, con la tierra. Fin de la
la historia. Gracias por su preferencia. Que la pasen excelente.